Bienvenidos sean todos a nuestro servicio de adoración, nuestro servicio virtual. Y damos gracias al Señor por la gran oportunidad que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Juan capítulo 4, que va a ser nuestro pasaje de apertura de este culto, Juan capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Este es el primer pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y también el capítulo 7 de Juan, comenzando en el versículo 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a pensar en esa fuente de agua viva que es Jesucristo. El que bebe de esa agua tendrá vida eterna y nunca tendrá sed. Y este es un tiempo de beber de esa agua y confiar en ese Salvador supremo. Tengamos un tiempo de oración. Después de la oración vamos a cantar el himno Hay una fuente en mí. Oremos. Padre, llegamos ante tu presencia con agradecimiento una vez más. Tú eres el dador de vida. Tú eres el agua eterna que sacia nuestra sed. Y venimos ante tu presencia hoy, Padre Santo, para tomar cada día de esa agua que salta para vida eterna. Padre, gracias por todos los hermanos que en este día 27 del mes de junio del año 2020 se reúnen y están mirando, Padre Santo, este servicio para tu gloria. Que tú seas glorificado, Padre Santo. Que podamos llegar y tomar de esa agua viva la fuente inagotable de salvación. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo. Una fuente en mí, díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza. Es un río de y de adoración.
una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Y es un río de alabanza, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Recíbelo. Qué hermoso, mis hermanos, es poder tomar de esa fuente de agua viva. Ahora quiero llegar a un tiempo de confesión. Vamos a tener un tiempo de confesión, pero antes yo quiero anunciarle a los hermanos nuestro culto de oración por vía Zoom. Recuerden, es los martes a las 7 de la noche. Esperamos que más hermanos puedan orar y clamar al Señor en este tiempo de oración. También recuerden, mis hermanos, que todavía estamos en el proceso, no podemos abrir la iglesia, así que sigan orando por eso. Ahora llegamos a un tiempo de confesión y este himno es un himno especial. Mis culpas Él llevó. Este himno 326, pienso que es, si ustedes tienen sus signarios, es un himno de confesión y vamos a confesar nuestros pecados. Porque aunque Él es la fuente de agua viva, nosotros nos desviamos. Es un tiempo en el cual podamos decir, Señor, perdónanos. Y aquellos que no le conocen, que puedan entregar su vida al Señor. Así que cantemos este himno, mis hermanos, como confesión de nuestros pecados y recordatorio de lo que Él hizo por nosotros. Cantemos.
Vamos a cantar el himno 325 de sus signarios como preparación al mensaje de esta hora. Y este himno tiene un tema maravilloso, un mensaje glorioso, porque es en el monte Calvario que el Señor llevó nuestras culpas para ofrecernos la salvación, y la gracia eterna de Dios se manifestó por medio de su sufrimiento. Así que este himno nosotros siempre lo cantamos en tiempo de la Santa Cena que tenemos, pero ahora reflexionemos en la gracia de Dios, la salvación que Él nos da por medio de su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Cantemos este himno en preparación al mensaje de la palabra del Señor.
Hoy es el último sábado del mes de junio del año 2020. Eso significa, mis hermanos, que tenemos aproximadamente 4 meses que no nos reunimos físicamente en el templo. Pues por 4 meses no hemos podido cantar juntos o orar juntos. No hemos podido abrazarnos y estrecharnos las manos como siempre lo hacíamos. Muchos anhelan regresar una vez más a ese tiempo de hermandad, de confraternidad, que por muchos años hemos gozado. Muchos aprecian esos momentos hermosos de comunión. Muchos han aportado para la obra del Señor su tiempo, su dinero, porque han apreciado lo que es la iglesia, lo que es la comunión, lo que es la gracia de Dios. Sin embargo, hay muchos que no han apreciado la iglesia o la gracia de Dios porque llegan tarde a la iglesia. Inclusive cuando nos reuníamos, llegaban tarde a la iglesia. Muchos llegaban a veces y pasaban mucho tiempo sin llegar. No apreciaban realmente la comunión que debemos tener entre hermanos. Y es por eso que Dios ha utilizado esta pandemia para enseñarnos a apreciar lo que Él nos da. Hermanos, nos olvidamos de las sencillas actividades como un abrazo, un compartimiento físico, pero ahora no podemos hacerlo. Y tenemos que aprender de todo esto, a apreciar lo que Dios nos da. Como dice el refrán popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pues esa misma situación estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Y es por eso que Pablo les habla sobre la importancia de apreciar la gracia de Dios. Y ese es el tema de nuestro mensaje de hoy. No tomemos la gracia de Dios en vano. No recibamos la gracia de Dios en vano. Y hoy vamos a estar estudiando, si abre sus Biblias, en el libro 2 de Corintios. Continuamos nuestra serie del libro de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 18. Y después vamos a leer el capítulo 7, el versículo 1. Y en este pasaje bíblico que le mencioné, vamos a encontrar 5 lecciones sobre la gracia de Dios. La primera que vamos a estudiar es la importancia de la gracia de Dios. La segunda es el ejemplo de Pablo sobre la gracia de Dios. La tercera es advertencia de menospreciar la gracia de Dios. La cuarta, las promesas de la gracia de Dios. Y finalmente, la aplicación de la gracia de Dios. Así que vamos a tener un tiempo de oración y vamos a estudiar estas 5 enseñanzas que encontramos en este pasaje bíblico. Y lo que voy a hacer es que voy a explicar, a medida que voy leyendo el pasaje bíblico, lo voy a explicar. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias, porque nos da la oportunidad de llegar ante tu presencia una vez más para estudiar tu santa palabra. Te rogamos, Padre mío, que nos ayudes, que podamos apreciar la gracia de Dios, que podamos, Padre Santo, consagrarnos a ti, que quitemos cualquier impedimento que quiera formarse para no escuchar lo que tú quieres decirnos a través de la predicación del Evangelio. Oh Padre, te pido, Padre mío, que me uses como instrumento para llevar
este mensaje de salvación. Padre, que las palabras que salgan de mi boca como la meditación en cada corazón sean para tu gloria, de tu agrado, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues abra su Biblia entonces en el libro de 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a comenzar con la primera enseñanza, que es la importancia de la gracia de Dios. Así que vamos a leer los primeros versículos. Así pues, nosotros como colaboradores os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo está tratando con una iglesia, en estos 3 primeros versículos, que no estaban apreciando la gracia de Dios. Y lo que Pablo les dice aquí es, les ruega, les exhorta como colaboradores a que no reciban la gracia de Dios en vano. En otras palabras, a que no menosprecien el regalo de salvación, la gracia de Dios. Y Pablo cita el libro de Isaías, capítulo 49 y el versículo 8, en el cual dice que en el tiempo aceptable Dios escuchó y que en el día de salvación Dios les ayudó, les socorrió. Y esto es una referencia al pueblo de Israel cuando estaban esclavos, cuando eran esclavos, que en ese día, cuando clamaron a Dios, Dios les escuchó. En ese tiempo que necesitaban ayuda, Dios los rescató. Le mostró su salvación, le mostró su gracia. Y eso es bien importante para el pueblo de Israel. Y Pablo relaciona eso con la importancia que debe haber en la iglesia de los Corintios sobre la gracia de Dios. Y les recuerda Pablo que ahora ha llegado esa gracia a la iglesia, a aquellos que han aceptado al Señor. Una gracia maravillosa ha llegado a esa ciudad de Corinto. Y muchos han aceptado el Evangelio por medio de Pablo, por medio de ese mensaje glorioso del Evangelio. Y Pablo está recordando, no tomen esa bendición de recibir la gracia de Dios en vano. Y yo pienso que Pablo nos recuerda también a nosotros. No tomemos en vano la gracia de Dios. Que podamos recordar ese día en el cual clamamos a Dios, Él nos escuchó y nos dio la oportunidad de ser cristianos. Es una pena, es una tristeza que muchos cristianos toman la gracia de Dios en vano, como si no valiese nada. Como si la gracia de Dios fuese tan solo un juego. Llegan a la iglesia cuando quieren, oran cuando se les recuerdan, cuando se les da la gana. En otras palabras, toman esa gracia maravillosa de Dios en vano. Y Pablo está hablando a los corintios, te está hablando a ti y a mí. No tomemos la gracia de Dios en vano, porque la gracia de Dios es tan importante. Ese día, tú que eres cristiano hoy, que aceptaste al Señor, que Dios te dio la oportunidad de ser cristiano, recuerda ese día y dale importancia a la gracia de Dios. Y Pablo continúa. Y la segunda parte, el segundo tema de este pasaje bíblico, nos habla del ejemplo
que el mismo Pablo da sobre esa gracia, la importancia de vivir en esa gracia, que vamos a leer algunos versículos desde el 3 hasta el 13 ahora, sobre el ejemplo de Pablo de vivir en la gracia de Dios, de vivir y de ver el valor de la gracia de Dios. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchamos también vosotros. Ensanchaos también vosotros. Aquí Pablo está presentando el ejemplo que él mismo experimentó de la gracia de Dios. Y lo que él quiere que los corintios puedan ver por medio de su testimonio, esa gracia maravillosa de Dios, el valor de la gracia de Dios. Y él dice, yo no quiero ser tropezadero, sino yo quiero ser un ejemplo de lo que es vivir bajo el valor de la gracia de Dios. Y aquí él expone lo que realmente le sucedió a él como apóstol por vivir en la gracia de Dios. Y aquí usted puede ver muchas palabras. Yo quiero dividirla tal vez en tres grupos de lo que le pasó a Pablo como manera de servir al Señor, de servir por la gracia de Dios. El primer grupo de palabras es el sufrimiento de Pablo. Sufrimiento de Pablo. Después vemos las virtudes de la gracia de Dios y finalmente la paradoja de servir bajo la gracia de Dios. La primera parte es los sufrimientos. Y aquí Pablo está hablando de sufrimientos tanto mentales como físicos que él experimentó por vivir bajo la gracia de Dios y por dar el valor a la gracia de Dios. Fíjese todos los sufrimientos, yo diría mentales, que él pasó. Él dice aquí que él pasó tribulaciones, necesidades y angustias. Todos estos sufrimientos son mentales, todo lo que él pasó en su espíritu, con paciencia lo pasó, pero él estaba sufriendo por el evangelio de forma mental, por medio de la angustia. No sé si a usted le pasa que cuando usted está sufriendo una tristeza grande, es una angustia en su mente que usted no puede realmente quitar. Pues Pablo pasó por esa angustia mental, las tribulaciones que estaba pasando, las necesidades que estaba pasando. Y Pablo habla de esa angustia. Y después él habla de un sufrimiento físico. Dice que él fue azotado, que él fue encarcelado, que él vivió en tumultos, que él pasó trabajo, él pasó hambre. Y no pudo dormir, se desveló varias veces, sufrió todo eso en carne viva. Hermanos,
La Biblia nos dice, usted lo vamos a ver cuando estudiamos el capítulo 11 de 2 de Corintios, que él fue azotado 39 veces en diferentes lugares, él fue encarcelado, y todo eso por el Evangelio. Pero la segunda parte, que a pesar de todo eso, él muestra las virtudes de servir a Dios. Que a pesar de todos esos sufrimientos, tanto mentales como físicos, él responde sirviendo al Señor. El versículo 6 nos dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. En otras palabras, en medio de todo su sufrimiento, en medio de estas circunstancias, esas vicisitudes, él responde con pureza, él responde con amor, él confía en el Espíritu Santo, él confía en el poder de Dios. Eso, mis hermanos, es maravilloso. Ese es el ejemplo que Pablo quiere darle a la iglesia y quiere darte a ti y a mí. Que en medio de todos los sufrimientos que pasamos por la gracia de Dios, debemos responder con las virtudes del Espíritu Santo. En otras palabras, el fruto del Espíritu Santo, en amor, en paciencia, en pureza, en benignidad, en bondad, en fe. En otras palabras, responder guiados por el Espíritu de Dios bajo el poder de Dios. Mis hermanos, y esto es maravilloso, como Pablo da ese ejemplo de la gracia de Dios, del valor de la gracia de Dios. Y finalmente, lo que Pablo da en el versículo 28 es una paradoja de lo que la vida cristiana es, lo que el cristiano pasa, para mostrar la gracia de Dios, el valor de la gracia de Dios. Y comienza en el versículo 8 diciendo, bueno, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas aquí vivimos, como castigados mas no muertos. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, que aunque parezca que estamos destruidos, estamos en victoria porque estamos con la gracia del Señor. Aunque parece que estamos muertos, pero estamos vivos por la gracia de Dios, porque vivimos por la gracia de Dios. Dios convierte todo ese antagonismo de la vida terrenal realmente en bendición. Toda la maldición que parece que estamos pasando, Dios la convierte en bendición. Por eso es que la Biblia nos dice que para el cristiano todas las cosas les ayudan a bien, porque somos llamados con el propósito de servir a Dios. Hay un pasaje bíblico que siempre nos hace meditar de la paradoja de la vida, y es el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, cuando los hermanos de José llegaron atemorizados y José le dijo: no se preocupen, lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo transformó a bien. Esa es la paradoja de vivir en la gracia de Dios, que Dios transforma todas las contrariedades de la vida que parecen maldición, Él la convierte en bendición. Y Pablo experimentó todo eso. Él experimentó sufrimiento, pero vio la gracia de Dios y vivió de acuerdo al fruto del Espíritu Santo. Y en medio de todas la paradoja, siempre veía que la gracia de Dios es maravillosa, es firme. Así que Pablo da ese ejemplo de la gracia de Dios y le dice a los corintios: es por eso, por todo eso yo vine a ustedes, a los corintios, por todas esas cosas que pasé, para mostrarle a ustedes la gracia de Dios. Y le decían que ustedes no me abrieron la puerta a su corazón de par en par, pero yo siempre estuve dispuesto a mostrarle mi corazón. Eso es lo que vemos en el último versículo. El versículo 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. En otras palabras, nuestro corazón está abierto de par en par para que ustedes vean la gracia maravillosa de Dios.
Y aunque ustedes no abren las puertas, nosotros sí abrimos nuestros corazones para ustedes, para que ustedes puedan ver la gloriosa gracia de Dios. Así que ya vimos la importancia de la gracia de Dios, el ejemplo que encontramos en la vida de Pablo de esa gracia. Y ahora, Pablo nos habla sobre la advertencia de menospreciar la gracia de Dios. Sí, el versículo 14 y el versículo 15 y parte del 16 nos hablan de esto. Y Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Yo quiero detenerme aquí porque aquí Pablo le está diciendo a los corintios, le está dando una advertencia de vivir de acuerdo al mundo, de ligarse al mundo, de juntarse al mundo. Recuerden, mis hermanos, los que han estado con nosotros en este estudio de Corintios, que la iglesia de los Corintios tenía muchos problemas. Ellos querían comer la comida sacrificada a los ídolos, tenían problemas de borrachera, tenían problemas inmorales. En otras palabras, se estaban juntando con el mundo, con los inconversos. Se estaban juntando con los incrédulos y querían vivir como ellos. Y Pablo dice, pero no os unáis a yugo desigual. Es desigual cuando un cristiano tiene y pasa mucho tiempo con un incrédulo, con una persona que no conoce al Señor y que vive fuera de los caminos del Señor. Eso afecta. Eso afecta. Como dice el viejo refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Si pasas mucho tiempo con los incrédulos, si pasas mucho tiempo inclusive con aquellos que son de pensamientos negativos y que no piensan en el Señor, eso te va a afectar, te va a influenciar. Hermanos, tenemos que buscar yugo igual. Y esto se está refiriendo Pablo. Está haciendo una ilustración del término agrícola en el cual se quería unir un buey y un caballo para ser arado. Y lo igual era tener dos bueyes. Y Pablo está diciendo, no es propicio para el cristiano juntarse con otro que no es cristiano, que no conoce al Señor. Lo cual estaba pasando en la iglesia de los Corintios. Estaban menospreciando la gracia del Señor porque querían ligarse, querían ser como los incrédulos, querían ser como los paganos, querían vivir como ellos. También nos pasa a nosotros, mis hermanos. Menospreciamos la gracia de Dios cuando pasamos más tiempo con los incrédulos. Y eso también va, y este pasaje bíblico se usa mucho para el matrimonio cristiano. Si tú eres cristiano, tienes que buscarte una esposa o una esposa que sea también cristiana. O sea, en otras palabras, que comparta contigo el evangelio. No te unas a yugo desigual, porque después vas a pasar mucho trabajo. Pero cuando tú buscas una persona que también busca del Señor, qué felicidad, qué gracia es cuando tú y tu pareja, ambos, están en la búsqueda del Señor. Y aquí Pablo nos está diciendo, no pasen tiempo con el mundo, no pasen tiempo con los incrédulos, porque realmente qué comunión tiene la justicia y la injusticia, o la luz y las tinieblas. Realmente escoge correctamente con quién vas a pasar tu tiempo. Y no menosprecies la gracia del Señor.
Si la mayoría de tus amigos no son cristianos, pues predícales para que ellos vengan a los pies del Señor. Pero no seas como ellos, no te conviertas a ellos, pero que ellos se conviertan a ti. No te dejes influenciar por ellos. No menosprecies la gracia de Dios pasando todo tu tiempo en las cosas de este mundo. Pero aprende a vivir para Cristo. Busca cristianos, hermanos y hermanas que también compartan el Evangelio. Pasa tiempo con personas que están buscando del Señor, que viven en la luz. Pasa bien importante. Pablo le da advertencia, no menosprecien la gracia de Dios. Pero aquí, y esta es la cuarta parte, el cuarto punto, es que hay una promesa cuando vivimos bajo la gracia de Dios. Y en el mismo versículo 16, vamos a leerlo hasta el final para que ustedes vean las promesas de vivir en la gracia de Dios. Versículo 16, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, dice el Señor Todopoderoso. Aquí Pablo presenta una promesa o varias promesas a los corintios, diciéndoles que cuando ustedes se apartan de las cosas de este mundo o de ligarse en yugo desigual con los incrédulos, cuando usted viene a los pies del Señor, entonces usted se da cuenta que usted es templo del Dios viviente. Y como templo de Dios viviente, Dios promete que va a habitar en usted y que va a ser su Dios. Y hay una de las primeras promesas, como templo, Dios va a habitar. Qué maravilloso es tener esa presencia del Señor en nuestras vidas. Él promete habitar en nosotros y ser nuestro Dios. Y eso le hace la promesa al pueblo de Israel, que si ellos se apartan de la inmundicia, de la idolatría, que Él iba a ser Dios, Él iba a habitar. Y más adelante nos dice, aléjense del pueblo pagano. Y Dios, la otra promesa es que lo va a recibir. Cuando usted deja las cosas del mundo y llega al Señor, Dios los recibe con brazos abiertos. Y mire cómo dice la gran promesa, y Él va a ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Esa es la promesa del Señor Todopoderoso. Él va a habitar, Él será nuestro Dios. Él nos va a recibir y Él va a ser nuestro Padre. Recuerdan la semana pasada que nosotros hablamos de la maravilla de tener un Padre celestial, aquel que suple nuestras necesidades, el Padre celestial que conoce nuestras necesidades y el Padre celestial que nos da más de lo que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Esa es la promesa que Pablo le está diciendo a los corintios cuando se vive por la gracia de Dios. Me pongo yo a pensar, mis hermanos, y no sé si usted ha leído el libro de Hechos, pero me pongo a pensar en las maravillas que pasan en el libro de Hechos. Hay sanidades, hay conversiones. Es increíble, el evangelio es predicado por todas partes del mundo. La iglesia crece. Y todo eso es parte de la promesa de Dios para aquellos que toman la gracia de Dios en serio. Para aquellos que no reciben la gracia de Dios en vano. Y Pablo nos está diciendo aquí
que hay grandes promesas. Dios va a ser nuestro Dios, va a ser nuestro Padre, nos va a recibir, va a habitar en nosotros. Y eso significa, mis hermanos, que vamos a producir frutos cuando permanecemos con Cristo, como dice el capítulo 15 de San Juan. Eso es maravilloso. O sea que podemos ver que esa gracia que se utilizó, que Dios mostró a la iglesia primitiva, a los apóstoles, en los cuales hacían habían conversiones, se hacían milagros, esa gracia está también vigente para nosotros hoy. Yo creo que eso es maravilloso, mis hermanos. En medio de esta pandemia, en medio de todas estas situaciones, Dios quiere ser nuestro Dios, nuestro Padre, quiere habitar, quiere recibirnos. Esas son las promesas que presenta el apóstol Pablo para la iglesia de Corintio y que es para nosotros también hoy. Así que llegamos al quinto punto, o la quinta enseñanza, el versículo 1 del capítulo 7. Lo voy a leer, es el último versículo de nuestra lectura, versículo 1, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí hay una aplicación de la gracia de Dios, de lo que pasa cuando nosotros vivimos por la gracia de Dios, cuando nosotros apreciamos la gracia de Dios. Y nos dice lo que debemos de hacer para apreciar esa gracia. Puesto que tenemos estas promesas que le dije antes, entonces tenemos que limpiarnos de toda contaminación, tanto de la carne como del espíritu, tanto de nuestros cuerpos como de nuestros pensamientos. Tenemos que limpiarnos de toda esa contaminación del mundo, apartarnos del mundo. Y nos dice aquí consagrarnos en santidad, en el temor de Dios. O sea que si nosotros queremos ver las promesas de Dios trabajar, tenemos que consagrarnos, tenemos que apartarnos del mundo y vivir para Cristo. Tenemos que pasar más tiempo con Cristo que con el mundo. Tenemos que realmente unirnos a Cristo para poder disfrutar de esa gracia, para poder realmente experimentar el poder de Dios como se experimentó en la iglesia primitiva. La iglesia se había apartado, la iglesia de Corintios se había apartado. Pasaba más tiempo en las cosas del mundo, se estaban ligando a los asuntos del mundo. Y Pablo está diciendo, ahora es tiempo, hoy es el día de salvación en el cual tú puedes unirte a Cristo y ver lo que significa producir fruto, como dice el libro de Juan, capítulo 15, que es la vid. Apartado de Él no podemos hacer nada, pero cuando nos unimos a Él, cuando dejamos las cosas de este mundo, como dice aquí el versículo 1, cuando nos limpiamos de toda contaminación de nuestra carne y de nuestro espíritu, entonces podemos experimentar el poder de la gracia de Dios. Mis hermanos, no menospreciemos la gracia de Dios. No tomemos la gracia de Dios en vano, porque cada vez que tomamos la gracia de Dios en vano, nos apartamos, nos alejamos y no vemos el poder glorioso de nuestro Señor. Hoy es el día que tú puedes decir, Señor, yo he menospreciado tu gracia. Realmente yo no he apreciado lo que tú me has dado, pero hoy yo quiero cambiar. Y si tú no le conoces como Señor y Salvador, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día aceptable. Como dice Pablo, hoy es el día que tú puedes decir, yo quiero aceptarte, Señor Jesucristo, como mi Salvador. Yo quiero aceptar esa gracia que tú ofreces para aquellos que creen en ti.
Hermanos, vendrán días en los cuales vamos a abrir la iglesia, en la cual nos vamos a reunir físicamente. Pero yo pienso que Dios quiere que aprendamos a apreciar su gracia, a vivir para su gloria. Hermanos, esta misma semana usted puede comenzar a apreciar la gracia de Dios si usted no lo estaba haciendo. Comience a orar, comience a buscarle, comience a ver todas las cosas que Él le ha dado. Continúe mirando los cultos y compartiendo. Haga una llamada a un hermano o a una hermana. Dele aliento. Participe en los cultos de oración y comparta con los hermanos lo que Dios ha hecho en su vida. Comience a contribuir realmente para el engrandecimiento del reino de Dios. Comience a buscar. Deje su vida pecaminosa y de contaminación y acérquese a Jesucristo. Conságrese a Dios, que su vida entera esté consagrada al Señor. Y este versículo final es una aplicación para tu vida, que tú puedes comenzar a hacerlo hoy. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios quiere que apreciemos la gracia de Dios, ese don inmerecido que Él nos da de salvación, y vivamos para Cristo. Por eso es que nuestro último himno es el himno 410, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Tengamos un tiempo de oración. Oh Padre amado, te rogamos que nunca despreciemos tu gracia, que podamos siempre apreciar la gracia salvadora, que podamos ver los ejemplos del apóstol Pablo de vivir en esa gracia, que podamos apartarnos cada día del mal y vivir para ti, buscarte, que podamos creer en tus promesas, Padre Santo, y que podamos aplicar todo esto en nuestras vidas para servirte, para buscarte, para consagrarnos con todo nuestro corazón en santidad a ti. Padre, gracias por tu palabra. Y en estos momentos, Padre mío, yo quiero orar por aquellos que se han alejado de ti, que no están consagrados a ti, que puedan consagrarse una vez más. Y también quiero orar por aquellos que no te conocen. Oh Padre mío, que llegue ese día aceptable hoy. Que hoy puedan decir, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Oh Padre, tú sabes aquellos que tú le has tocado, que hoy pueda ser el día de salvación para ellos y que ellos puedan recibir la gracia de Dios y que puedan apreciar tu sublime gracia. En el dulce nombre de Jesús. Amén.
Mi amado amigo, si o amiga, si oraste la oración y aceptaste al Señor, pues hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y mi amado hermano o hermana, si tú has orado y para consagrarte, pues hay alegría también con el Padre Celestial cuando nos acercamos a Él arrepentidos. Y esa es mi oración. Así que apreciemos la gracia de Dios y yo quiero terminar con la bendición final. Y una vez más voy a leer del libro de 2 de Corintios, capítulo 13, el versículo 14. Dice de la siguiente manera: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.